que consiste en la presentación de la bitácora intercultural, un trabajo editado, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que ahora justamente se pone a consideración de todos ustedes y de los que estén interesados en los temas que contiene este trabajo. El Programa de las Naciones Unidas, con el apoyo de la Embajada de Suecia, viene trabajando desde hace un tiempo atrás con el apoyo al proceso de las autonomías indígena, originario, campesinas, los temas vinculados a la democracia intercultural, al desarrollo del Estado plurinacional, a los derechos colectivos y a una serie de temas que hacen a las agendas programáticas tanto del Estado boliviano, del programa y del sistema de las Naciones Unidas, cuanto a la propia Embajada de Suecia. Y en este marco de coincidencias es que justamente se ha elaborado este trabajo que se denomina la bitácora intercultural. Antes de entrar de lleno al desarrollo del programa especial que tenemos establecido para hoy, quisiera decirles que lo que ustedes ven en las imágenes allá es precisamente el logo del texto que hoy los van a tener ustedes en sus manos, pero también quiero informar que esta revista está acompañada de una plataforma virtual interactiva que es sin duda un espacio que difundirá una serie de materiales, artículos, documentos de análisis y otros referidos al Estado plurinacional, a la democracia intercultural y a todos los temas que tienen que ver con los temas de interés y de agenda pública. Contiene además esta plataforma virtual interactiva una biblioteca, por supuesto también virtual, con materiales de información primaria, con documentos, leyes, estatutos, etc. Y también información secundaria, artículos de opinión y otros. Y finalmente la plataforma estará vinculada a las redes sociales, a través de Instagram, de Twitter y otras, con el propósito de contribuir a que la persona que quiera, la institución que quiera pueda acceder, y no solo desde el país, sino desde cualquier parte del mundo. Entonces quería informarles que esta plataforma ya está en línea y que tendrá todas las posibilidades de tener el acceso correspondiente. Para iniciar el programa, quisiera invitar al señor Pontus Rosenberg, encargado de negocios de la Embajada de Suecia, a que nos pueda brindar unas palabras en este importante evento. Por favor, Pontus. Excelentísimo Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, estimada representante residente del PNUD en Bolivia, señora Luciana Mermet, estimado Mauricio Ramírez, coordinador residente de las Naciones Unidas, estimados representantes de gobierno, académicos, periodistas, analistas, público en general, amigos de la prensa, señoras y señores, muy buenas noches. Para mí es un verdadero honor estar aquí esta noche con algunas pocas palabras de inauguración. Suecia es uno de los socios más importantes de la cooperación bilateral para Bolivia en forma de donaciones, y nuestra larga tradición de cooperación bilateral supera a los 30 años. Una buena parte de la cooperación sueca a Bolivia se canaliza a través del sistema de Naciones Unidas, donde el PNUD es justamente uno de los socios importantes.
Cuando me preguntaron si tenía interés en participar con algunas palabras de circunstancia, yo vi directamente dos temas aquí con alta relevancia para nosotros. El primer tema son justamente los derechos de los pueblos indígenas, donde aquí en Bolivia apoyamos en la construcción y fortalecimiento de las llamadas autonomías indígenas, justamente a través de un programa de cooperación ejecutado por PNUD. No es ninguna coincidencia que nos interesa este tema aquí en Bolivia. Nuestra propia población indígena en Suecia, porque sí hay una población indígena en mi país, para ustedes que tenían dudas, la población Sami tiene una historia muy larga. Personalmente ha sido una población nómada que viven de sus renos en áreas vastas, no pobladas, de extremo norte de mi país. Hoy la población Sami tiene más o menos 25.000 habitantes y siempre preservan su idioma y tradiciones culturales. Y eso es parte de la nación pues, enriquecida, ¿no?, de Suecia. Desde 1993 también existe un parlamento Sami, el Sametinget en sueco, que trata los asuntos de importancia especial para la población Sami. A través del parlamento justamente se ha logrado algún nivel de autonomía en varios asuntos importantes para esta población. Así que para nosotros también es natural ver la importancia, ver la riqueza que lleva esa temática para también otros países donde estamos trabajando de formas diferentes. El segundo tema, que obviamente también me llamó la atención, fue el tema principal de hoy, la clase media. Yo me atrevo a decir que Suecia, para nosotros, es casi un deporte fuerte, ¿no?, para nosotros en Suecia, el tema de clase media. Es un país que se destaca justamente por su amplia clase media. Y en Suecia el desarrollo comenzó seriamente con el movimiento de trabajadores en la mitad del siglo antepasado, cuando se crearon también los primeros sindicatos pues, oficiales. Este movimiento también fue una de las fuerzas más importantes para ganar derechos como el voto universal, igual, ¿no? Años después, en la década 30, digamos, 1930, se sentaron las bases para lo que llamamos hoy en día el estado de bienestar sueco, principalmente a través de acuerdos entre el Estado, el gobierno de este entonces de corte socialista, con el sector privado, tradicionalmente capitalista, ¿no?, donde se creó este modelo llamado modelo sueco. Y ese modelo implicó también por la primera vez una visión compartida entre el Estado y el sector privado, una especie de norte consensuado, Pitágoras, bueno, norte consensuado, para el beneficio del desarrollo del país. Una de las bases ha sido, digamos, en el crecimiento del sector de clase media, justamente la universalización de servicios básicos, como asistencia médica gratuita, educación gratuita, que los trabajadores tienen derecho, digamos, de vacaciones decentes pagadas. Son cosas importantísimas para la creación y desarrollo de la clase media. Y por eso también nosotros, digamos, por principio, saludamos cada esfuerzo en esa dirección. Creemos que la universalización de los derechos, digamos, de los servicios básicos, es muy importante para el desarrollo, no solamente de la clase media, pero también para el país como tal. Todos deberíamos tener la misma oportunidad, no importa, digamos, el origen socioeconómico, el origen de la familia. Y gracias también a este cambio en mi país, Suecia ha logrado aumentado significativamente, digamos, la masa de la clase media y el desarrollo económico. Claramente hay varios, digamos, los signos positivos para una sociedad, y
cuando más personas logran un nivel aceptable de prosperidad económica, aumenta las posibilidades de que ellos mismos puedan elegir sus propios destinos e intereses, además de tener influencia. ¿Cuántos genios nos ha perdido en el mundo por nunca haber tenido la oportunidad de elegir? La historia y las experiencias muestran de que una clase media es muy importante para el desarrollo, para cualquier sociedad, y también para la democracia moderna y sana. Así que con estas pocas palabras les deseo mucho éxito con el evento de hoy. Yo voy a tener que pedir disculpas porque mayo es el mes de eventos y no voy a poder quedarme toda la noche, pero muchísimas gracias por la oportunidad y por el interés. Gracias al señor Pontus Rosenberg por sus palabras. Como ya mencioné, el objeto del evento es la presentación de la bitácora intercultural. Y hay varios autores acá mismo presentes del texto, a los cuales les brindo un saludo, pero también la iniciativa surgió a partir del trabajo y de la publicación que se hizo hace un tiempo atrás en un medio de comunicación nacional del trabajo del vicepresidente del Estado. Seguramente va a referirse a ello en unos minutos más. Pero quiero decir que la temática surge a partir de hechos relevantes como que Bolivia dejó de ser un país de renta baja para ingresar como un país de renta media, lo cual ha significado un incremento de la población de sectores medios. Quiero ahora invitar a la representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que conocemos como el PNUD, a la señora Luciana Mermet. Ella recién está en el país, quiero decir, hace muy poco tiempo que está en el país, pero en estos días ya ha podido tener bastantes encuentros, entrevistas, conversaciones con diferentes personalidades y autoridades también del ámbito estatal, institucional, social, político, etc. Entonces quisiera invitarla ahora a Luciana para que haga uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Carlos. Señor vicepresidente Álvaro García Linera, es un honor personal y para TNV, por supuesto, un honor enorme tenerlo hoy aquí con nosotros en esta propuesta que hemos hecho para tener una discusión acerca del contenido de Bitácora Intercultural. Saludar y reconocer, por supuesto, Pontus Rosenberg, muchas gracias por esas palabras que han sido un muy buen marco, ¿no? Para ponernos un poco la línea aspiracional, hacia dónde queremos movernos con estas agendas de desarrollo y estas bitácoras, ¿no? Hacia dónde queremos mirar estos puntos de referencia. Y reconocer, por supuesto, a Mauricio Ramírez Villegas. Muchas gracias, Mauricio, por estar acá, nuestro coordinador residente en el Sistema de Naciones Unidas. La propuesta es la siguiente. La propuesta es conversar un poquito y poner en foco qué es Bitácora Intercultural. Por supuesto que es un producto que emana del trabajo que hacemos diariamente con muchas contrapartes en el Sistema de Naciones Unidas, pero sobre todo con las contrapartes nacionales, reconocer a los viceministros, a los directores, a los amigos y las amigas del PNV que están aquí y a los amigos de la prensa. Y voy a comenzar con una pequeña autorreferencia, si me permite, señor vicepresidente, que es importante, creo que tengamos un poquito el contexto, ¿no? en el que inscribimos este trabajo, que tiene que ver con el rol del PNUD. Un poquito entrando a la sala con el vicepresidente, estábamos justamente conversando de este tema. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y aquí es un poquito la organización para la que trabajo, pero la organización que es conformada por todos los Estados miembros de Naciones Unidas, trabaja para la construcción de agendas de desarrollo y agendas de políticas públicas de la mano
de los gobiernos de la mano de los estados con quienes trabajamos codo a codo y a quienes servimos para básicamente la generación de bienestar humano. Creo que esto es muy importante ponerlo en foco. Y lo que venimos viendo en los últimos 2-3 años en el sistema multilateral, sin duda vemos muchos cambios, y uno de esos tiene que ver con cómo estamos planteando estos pilares de desarrollo del sistema de las Naciones Unidas, en el cual el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha recobrado un rol central en la provisión de respuestas de políticas públicas centradas en el bienestar humano, y creo que esto es importante marcarlo. Lo que queremos hoy, a través de Bitácora Intercultural, pero desde el rol del PNUD en su trabajo en Bolivia, es hacer una contribución fresca, un aporte en forma sustantiva al diseño y la ejecución de las políticas públicas del desarrollo. Y creo que aquí se abre una ventana de oportunidad muy grande y, por cierto, también algunos desafíos vinculados a cómo vamos a consolidar los logros que se vienen registrando en Bolivia en la última década, por decirlo de alguna manera, en términos de la política social, en términos de la política económica, en resumen, en términos de todo lo que significa el desarrollo sostenible. Y esto es muy relevante porque de lo que se trata es de poder, a través de estas políticas, medir cómo Bolivia está contribuyendo a esta Agenda Global de Desarrollo, la Agenda 2030, conformada por estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ya tenemos algunas medidas de magnitud, algunas medidas del orden de magnitud de cómo Bolivia se está posicionando en este sentido, a través de su agenda patriótica, ahora su agenda bicentenario, a través de sus PEDES. Ya sabemos, en base a lo que el propio INE ha venido registrando en colaboración con el PNUD, que este esfuerzo ya tiene una alineación de un 64% en términos de la contribución boliviana a estas agendas globales del desarrollo. Pero creo que el foco de hoy y el foco de Bitácora Intercultural, la primera edición que está siendo lanzada hoy, que es una publicación pero es también una plataforma, tal como conversábamos recién con el señor vicepresidente, de lo que se trata es cómo a través de esta discusión pública, este debate que estamos proponiendo, el sostenimiento y la continuidad de todos estos avances que han venido dándose desde el punto de vista de la política de desarrollo en Bolivia. Y es exactamente este el punto de partida de Bitácora Intercultural. Y no es casual que esta primera publicación de Bitácora Intercultural, el señor vicepresidente recoge dos de sus artículos, así como artículos de muchos de los autores y autoras creo que están hoy aquí también acompañándonos. De lo que trata es cómo vamos a desafiarnos en la reflexión alrededor de la construcción del Estado plurinacional y la democracia intercultural en Bolivia. Creo que este es un punto de partida importantísimo porque de lo que se trata esta reflexión, mirando los 10 últimos años, 10, 14 años, tiene que ver con cuáles han sido esos espacios para el diálogo plural, para promover un análisis y para una reflexión conjunta en términos de las ideas, en el desafío de edificar este nuevo Estado plurinacional y de cimentar el concepto de democracia intercultural, que creo que es un bien muy propio de Bolivia y que es un aporte al conocimiento global. Aquí creo que tanto el Estado plurinacional como la construcción de la democracia intercultural son dos proyectos de construcción institucional que Bolivia se ha trazado hace más de una década, y desde el mundo se está observando este modelo, se está observando cómo construimos programas alternativos para dar cuenta, ¿verdad? Y esto me parece importantísimo, y responder a las crisis de las comunidades políticas y estatales, que no estamos exentos de esas crisis. Justamente este primer número de Bitácora Intercultural lo que está proponiendo es enfocarnos en el tema de clases medias o estratos medios, tal y como Pontus nos lo ha señalado hace un momento, y aquí creo que es una oportunidad para articular esta reflexión desde la perspectiva del gobierno boliviano y, si me permite, señor vicepresidente, también desde la perspectiva del PNUD, ofrecer algunas ideas sobre cómo venimos reflexionando este tema y cómo pensamos que esto puede avanzar en Bolivia. En este primer número, como decía, es un tema importantísimo, el tema de cómo se han ensanchado estas denominadas clases medias, estos estratos medios. Creo que la revista es testigo del gran debate que se ha generado alrededor de esta temática, y todos y todas podrán leerlo. Al salir tendrán su copia, pero también tendrán acceso a todos los artículos en el marco de la plataforma.
yo creo que se inscribe en el marco del tema de la movilidad social ascendente y cómo esto genera desafíos a la hora de generar desarrollo. Y esto en el contexto de Bolivia, a partir de la intervención precisamente del vicepresidente García Linera, que ha puesto, ¿no?, en el centro este debate, se abre la reflexión político-institucional de los actores que contribuyen al desarrollo en Bolivia. ¿Cómo venimos debatiendo este tema en el seno del PNUD, que al final es el espacio dentro del sistema de Naciones Unidas para hacer reflexiones vinculadas a la formulación de las políticas públicas? Aquí hay algunas reflexiones que venimos teniendo que se inscriben en una conversación que el PNUD inició hace unos años en el marco de su informe Más allá del ingreso, y que tiene que ver básicamente con una reflexión sobre cómo se está produciendo la movilidad social en América Latina y Caribe, que tiene que ver con cómo estamos transicionando hacia sociedades de renta media, hacia países con clases medias más activadas, ensanchadas si se quiere, y rompiendo la noción de las pirámides de ingresos y generando ahora estos famosos rombos, ¿no? En primer lugar, lo que vemos en Bolivia es que efectivamente tenemos el rombo, tenemos un ensanchamiento importantísimo de la clase media en los últimos años, y esto se expresa de diferentes maneras. Se expresa desde el punto de vista del crecimiento de las ciudades, en las fisonomías estructurales de las ciudades, en la aceleración de los procesos de urbanización, con la emergencia de todos los desafíos que esto conlleva en términos de calidad de servicios públicos, en términos de movilidad urbana, en términos de seguridad ciudadana. También tenemos otro grupo de temas que van surgiendo que tiene que ver con la emergencia de otros ámbitos que tienen relacionados con políticas de cohesión social, ¿verdad? Estos ensanchamientos también traen los desafíos con esta incorporación veloz de ciudadanos y ciudadanas que a veces también tiene una cuota de precariedad, jóvenes y mujeres que ingresan en dinámicas productivas de nuestras sociedades que también presionan para acelerar estos procesos de reestructuración de los aparatos económicos productivos. Y creo que esto es un desafío importante que se genera en la forma en que el Estado se relaciona con la sociedad y que de alguna manera cuestiona lo que tradicionalmente el Estado de Bienestar brinda, ¿no? Este tema de la seguridad social o la renta social que históricamente han generado estados de bienestar, y escuchamos recién de la experiencia sueca. Hay una presión muy fuerte en esta estructura social que tiene que ver con estas mismas transformaciones, ¿verdad? Cómo el sistema puede procesar este tipo de presiones y demandas. Ahora hay que poner un punto de toque y reconocer que en los últimos 14 años el desarrollo que hemos visto en Bolivia en términos sustantivos, en términos de, aún en contextos de mucha adversidad en términos de crisis internacionales, hemos visto tasas sostenidas de crecimiento, hemos visto fuerte redistribución y reducción de las desigualdades, y esto ha tenido un impacto significativo en la transformación social que hoy caracteriza al país. Y creo que aquí, con esta transición de sociedades caracterizadas por condiciones de pobreza a sociedades caracterizadas por un ensanchamiento de la renta media, ¿verdad?, de estas clases medias, creo que es un mérito indiscutible, es un mérito definitivo que hay que otorgarle al Estado de Bolivia y que al mismo tiempo nos da una gran oportunidad, señor vicepresidente. Nos da la oportunidad de colocar la lupa, el foco en estos temas y estas problemáticas que deben ser abordadas en el marco de toda la complejidad de los temas que también nos trae este ensanchamiento de clases medias. Entonces, la pregunta tal vez que me gustaría poner a la audiencia y poner al señor vicepresidente para su propia reflexión es: ¿cuáles son las condiciones institucionales que requerimos cumplir para consolidar y para dar sostenibilidad a todos los logros de desarrollo que hemos registrado a la fecha en Bolivia? Creo que acá la situación de transformación, la situación de cambios que ha vivido Bolivia, que de hecho si está muy bien recogido en algunos de los artículos, incluyendo muchos textos del vicepresidente García Linera, el proceso de cambio tiene que ver de hecho también con un proceso de democratización social que ha tenido también una aceleración en términos del acceso igualitario de la población a bienes de desarrollo. Esto es muy importante porque tiene mucha entidad en términos de la pregunta que hice hace un momento. O sea, de lo que se trata, y retomando, parafraseando un término que hemos escuchado en repetidas ocasiones del señor vicepresidente, ¿cómo configuramos este nuevo sentido común, ¿verdad? Este proyecto de desarrollo nacional
para el Estado boliviano y para el gobierno, y cómo entendemos esta relación entre Estado y sociedad. Bolivia es muy claramente en su constitución del 2009, en su nueva constitución política del Estado, tenemos tres grandes rasgos que creo que son definitivos en esta discusión: el Estado plurinacional, la democracia intercultural y paritaria, y el desarrollo basado en el modelo del vivir bien. Creo que esto es exactamente lo que captura el sentir común que debemos de alguna manera aterrizar en la discusión que se abre, o la propuesta de discusión a la que está invitando Bitácora Intercultural. Tenemos entonces, como decía, muchos avances logrados, que creo que es importante también documentar esos avances para la experiencia global. Como dije antes, el mundo está queriendo saber cuáles han sido las políticas y cuáles han sido las acciones que han llevado a la historia tal y como se escribe en Bolivia, pero al mismo tiempo debemos documentar para preservar los logros a nivel local. Y aquí, para concluir mi intervención, señor vicepresidente, y a toda la audiencia, quiero proponer algunas ideas, si se quiere, ¿por qué no?, también algunas provocaciones, ¿no?, para tener una reflexión conjunta. Pensar juntos un poco cuál es el sentido común, qué contenido le vamos a dar a este proyecto de desarrollo de sentido común. Sabemos que Bolivia emerge, como dije antes, con estos méritos definitivos, con esta impronta de cambios en términos de condiciones de vida, en términos de mejores niveles de consumo, en términos de mayor gasto público en servicios básicos e inversión, pero por sobre todas las cosas lo que vemos es esta sensación de que las mejoras han llegado. Hay un consenso alrededor de este sentimiento, si se quiere, de esta evidencia. Y esto en algún sentido ha definido también el espíritu de los tiempos en el cual Bolivia abre este nuevo ciclo de desarrollo. Y acá hay algunos valores fundamentales que creo que es importante resaltar: igualdad, equidad social, bienestar común, justicia social, distribución y redistribución de los bienes y servicios sociales, que son valores que en esta reflexión del sentido común deben ser fuertemente garantizados. Y creo que no es algo negociable, ¿verdad? Cualquier política pública que se plantee en el marco de esta reflexión tiene que garantizar estos valores. ¿Cuáles son algunos de los desafíos tal y como los estamos reflexionando, como los estamos proponiendo desde el PNUD? El primero tiene que ver con lo que ya dije en alguna oportunidad en estas palabras, que tiene que ver con mantener y garantizar los logros y los resultados. Esto es central para la continuidad, la sostenibilidad de las políticas públicas. Acá inclusive estamos abriendo un poco la frontera. Tiene que ver con cómo incorporamos criterios de innovación para enfrentar escenarios futuros. Y creo que este es uno de los temas que Bolivia se plantea en su reflexión política, pero es algo común a toda la región y, si se quiere, a todos los países en el mundo. Es cómo pensamos y cómo actuamos en relación a perspectivas de mediano y largo plazo. Estamos hablando de aquí a 30, 50 años. ¿Qué país queremos tener? ¿Qué tipo de Bolivia podemos tener? Y una anécdota que creo que sirve de reflejo de cómo esta reflexión se está dando en el mundo, y voy a saltar a una región lejana, pero para contarles que países como Emiratos Árabes Unidos recientemente han establecido un ministerio de posibilidades. ¿Esto qué significa? Son países que ya están, ¿verdad?, en la frontera, reflexionando sobre estas agendas futuras con un nivel de prospectiva en la forma en que se hace la política pública. Y no hace falta irse tan lejos como los Emiratos Árabes. Tenemos en la subregión evidencias muy contundentes de países vecinos como Argentina, como Brasil, que ya están enfrentando serias dificultades para asegurar estos logros. De hecho, tenemos evidencias de fuertes retrocesos también. Entonces, creo que tenemos que poner un parate, digamos, en el proceso y tener capacidad de hacer esta reflexión para encaminar las lecciones a futuro y tomar las decisiones correctas en el presente. Un segundo grupo de desafíos tiene que ver con atender problemas de larga data. Tiene que ver con, si se quiere, me permiten la expresión, que tiene que ver con esos desafíos de la agenda más tradicional de desarrollo, que tiene que ver con temas de pobreza. Sabemos que el INE ha medido pobreza a niveles del 36%. Tiene que ver con la expansión de sectores asociados a ocupaciones precarias, ocupaciones de baja productividad, que este es un desafío muy común a toda la región de América Latina y Caribe.
y tiene que ver con los logros de lo que se denomina en el léxico, digamos, del desarrollo, con los logros de la última milla. Cómo podemos lograr, por ejemplo, provisión de servicios, pero con altos niveles de calidad, que creo que es una discusión muy pertinente para el caso de Bolivia y para tantos otros países de la región. Un tercer grupo de desafíos tiene que ver con los de nueva data, ¿verdad? Los temas que nos están empujando, ¿no? Que nos están llevando al límite, que tienen que ver con precisamente todo lo que Bitácora Intercultural plantea en los textos que hemos editado para ustedes. Tiene que ver con, por ejemplo, la configuración de nuevos espacios de participación económica y social. Tiene que ver con la mejora de calidad de servicios en entornos urbanos, que son temas desafiantes sin duda para las ciudades bolivianas. Tiene que ver con temas de seguridad ciudadana, tiene que ver con cuáles son esas nuevas aspiraciones en las condiciones laborales de jóvenes, mujeres y hombres bolivianos y bolivianas, garantías en el acceso igualitario y equitativo a servicios públicos. Todos estos temas tienen que ver con estas demandas que los nuevos contingentes que han entrado a las dinámicas productivas y económicas están demandando, pero al mismo tiempo están también participando en la construcción, ¿no?, de la cosa pública. Y estos contingentes siendo también a la vez beneficiarios de estas nuevas propuestas de política pública orientadas al desarrollo humano pleno, por ponerlo de alguna manera. Y aquí es donde como PNUD vemos un espacio vital para aportar en términos de comprensión, en términos de análisis, en términos de actuar en el marco de cuando estas transformaciones están sucediendo, estas transformaciones de estructuras a todos los niveles, sociales, económicas, políticas, que por cierto no tienen una historia lineal como la historia nos lo muestra, y creemos que esta es la tarea central a la que estamos convocados en el marco de nuestro rol dentro del trabajo de Naciones Unidas. Y partimos de una evidencia muy clara, y sabemos que los sectores medios, que es el sujeto, ¿no?, de análisis de esta edición de Bitácora Intercultural, son grupos de altísima importancia en la participación, en la confección de estas políticas públicas, ya sea en términos de decisiones políticas, contribución al PIB, participación, en términos del empleo, mercados de consumo, en fin. Eso son cosas que lo hemos visto, ¿no?, en la historia de cómo estas clases medias se han conformado. Y en ese sentido, lo que va a ser vital, ya para cerrar, es tener un muy buen análisis de estas tendencias, anticipar patrones del comportamiento a futuro, porque esto nos abre el espacio para la construcción de esas políticas estratégicas que adelanten impactos, ¿verdad?, probables de la no intervención. Y aquí es donde creemos que hay una oportunidad muy grande. En Bolivia tenemos, como dije antes, una cantidad de logros que tienen que ver con desigualdad socioeconómica, el tema de la diversidad cultural unida a los procesos de urbanización, el despegue de la economía popular, el incremento de los niveles educativos. Todo esto es un marco muy bueno para poder analizar hacia dónde debemos movernos, y retrata, ¿verdad?, es una foto de cómo se ha producido el cambio social en Bolivia en los últimos años. Creo que también nos habla de las diferentes velocidades en las que hemos tenido estos cambios, y que resume también la emergencia de estos nuevos grupos sociales que van a requerir un abordaje específico y que van a requerir respuestas políticas y respuestas de política pública. Y creo que con esto cierro. ¿Cuáles son estos grupos? Solo por poner un ejemplo, sabemos que hay 1,5 millones de jóvenes en Bolivia con alto capital humano, pero con bajos ingresos. ¿De qué nos habla este desafío? Nos habla de una segmentación de los mercados más allá de las diferencias educativas. Tenemos 900.000 mujeres que están trabajando y que están también brindando cuidados en el hogar. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de cómo usamos el tiempo, cómo es el uso del tiempo para las mujeres, y cómo este uso del tiempo, si se hace de una u otra forma, limita el capital humano de nuestras mujeres. Emprendedores, 150.000 emprendedores y emprendedoras que son muy exitosos, pero que están en esquemas de baja productividad. ¿De qué nos habla esto? Tenemos capacidad de reflexionar vías alternativas de movilidad social para estos emprendedores y emprendedoras. 300.000 adultos mayores que están en el mercado laboral. Tenemos que pensar entonces en políticas específicas de inserción laboral a la tercera edad o sistemas también de protección social complementarios. Mi intención con esta introducción era provocar un poco la reflexión, por supuesto, que es nuestra intervención más esperada de la noche, de nuestro
vicepresidente García Linera, y queremos brindar la base con esta pequeña reflexión de una agenda renovada de intervenciones de política pública en Bolivia. Desde el PNUD, señor vicepresidente, y a toda la audiencia, estamos reafirmando el compromiso de trabajar junto a ustedes para construir, para edificar estos pilares de acción en los cuales Bolivia se ha encaminado en los últimos años, con dos grandes objetivos. El primero, preservar estos logros, blindar estos logros de cara al futuro. Y el segundo tiene que ver con dar continuidad, ¿no?, en la mejora acelerada del bienestar humano para bolivianos y bolivianas. Yo con esto cierro esta breve introducción, que espero no haya sido muy larga, y quiero darle la palabra al señor vicepresidente García Linera y provocar un poco su reflexión, cómo fue su experiencia en relación a estos artículos que han sido publicados por Bitácora Intercultural y cuál es su reacción frente a estos desafíos que se plantean en términos de la construcción de este nuevo paradigma, de este nuevo sentir común en Bolivia. Muchísimas gracias. Como ya mencionó nuestra representante residente del Programa de las Naciones Unidas, la señora Luciana Mermet, ahora vamos a invitar al vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, para que nos hable sobre el tema central de la revista que hoy se presenta, Bitácora Intercultural. Quería nada más que aprovechar para darles la información de la dirección a la cual ustedes pueden acudir para entrar a este espacio o plataforma virtual de la Bitácora. Es www.bitácoraintercultural.org. De todas maneras, en el registro que tenemos a la entrada, lo que se ha hecho a la entrada, y en base a esta información nosotros vamos a enviar, ¿no?, a cada uno la dirección para que la tengan presente y puedan acceder. Entonces, señor vicepresidente, por favor. Muy buenas noches a todos. Un saludo muy respetuoso a nuestro coordinador general de Naciones Unidas, a los representantes de la PNUD, flamante representante de la PNUD, a las delegaciones internacionales, a las autoridades, a los ciencistas, a los profesores, jóvenes estudiantes. En primer lugar, quiero agradecer la amabilidad que han tenido de invitarme a la presentación de esta nueva revista de debate, de investigación. Bitácora Intercultural es el número 1. Nueva época, año 1, número 1, dedicada al tema de las clases medias. Y la revista comienza con un par de artículos que escribí yo el año pasado en los periódicos nacionales sobre la clase media en Bolivia. Y a partir de eso se ha armado un debate muy interesante para comprender nuestra realidad. Permítanme brevemente reflexionar en torno a la importancia de este debate. En primer lugar, es que estamos asistiendo a un regreso de las clases sociales. Después de años y décadas en que las clases sociales no eran un concepto legítimo, un concepto de uso generalizado para entender las diferencias de una sociedad, de un tiempo para acá hay un renacimiento del concepto de clase social. Las personas que tienen más de 30 años se acordarán que antes, no solamente en Bolivia, en América Latina y en el mundo, se nos decía que había un proceso de disolución de las clases sociales, que la clase obrera había muerto, que no había clase obrera, y que en verdad todos nos habíamos convertido en una especie de emprendedores autosuficientes, en las que las diferencias sociales eran meramente de forma, en la que las diferencias económicas eran circunstanciales, porque la globalización nos iba a llevar a la riqueza a todos y simplemente había que esperar un poco. Y resulta que no.
los estudios recientes del profesor Thomas Piketty a nivel mundial sobre las diferencias sociales, sobre las desigualdades sociales, son escandalosas. Oxfam tiene todo un capítulo dedicado a estudiar las desigualdades sociales. Premios Nobel están trabajando las desigualdades sociales. Y cuando uno habla de desigualdades sociales estructurales, está hablando de diferencias no meramente episódicas ni temporales, sino de diferencias sociales duraderas. Pues eso es una clase social en el sentido, digámoslo así, más periodístico del término. Y este debate ha regresado, no solamente a Bolivia, sino a Europa, ha regresado al mundo entero. Hay clases sociales, siempre ha habido clases sociales. Lo que pasa es que se creyó durante un tiempo que estas estarán disolviéndose en una especie de aplanamiento hacia arriba de las mejoras, de las opciones y de las aspiraciones sociales. Y resulta que no. Las injusticias retratadas por el profesor Piketty en su libro de El capital del siglo XXI, pero en su nuevo libro referido no solamente a Francia, Inglaterra y Europa, sino a Estados Unidos, China, Rusia, Brasil, es fantástico porque da un panorama generalizado de que las diferencias sociales entre las personas se han incrementado. Las diferencias entre las personas se van incrementando y hoy hay más injusticia y hay más desigualdad que hace 30 años atrás. Veía unas gráficas respecto a Europa, cómo Europa ha regresado a las diferencias sociales del siglo XX, a inicios del siglo XX, antes del welfare state. Y entonces esto habla que la utopía de la disolución de las clases, la utopía de que todos íbamos a ser una especie de sociedad global de hermanada, se derrumba y surge este debate con datos, con categorías de que las diferencias entre ricos y pobres, entre los que tienen más y los que tienen menos, se diferencian. Es decir, estamos entrando al debate de las clases sociales. Y está claro que eso va a incrementarse aún más debido a esta política creciente de proteccionismo que está invadiendo el mundo entero. A excepción de los comunistas chinos, todo el mundo latinoamericano, europeo y norteamericano están aferrándose a políticas proteccionistas. Comenzó el Brexit con Inglaterra, pasó a Estados Unidos con Trump y recientemente la señora Merkel nos ha hablado de la seguridad continental frente a China. Es decir, todo el mundo va a colocar sus barreras, va a colocar sus muros, y al colocar más muros y más barreras, la utopía de la globalización se viene abajo, y al derrumbarse la utopía de la globalización, surge el debate de diferencias sociales, y al haber diferencias sociales, de conflictos sociales. Entonces, ciertamente a escala mundial, teórica y prácticamente estamos asistiendo a un renacimiento del debate sobre clases sociales. Del lado del marxismo hay numerosos textos que están renovando este debate. Acaba de morir el profesor Olin Uray, que ha escrito varios textos sobre clases sociales, pero también la corriente regulacionista francesa ha trabajado este tema. La gente en Inglaterra, heredera de la vieja escuela de historiografía marxista, ha trabajado y está volviendo a trabajar temas de clases sociales. En fin, por donde se vea, ya sea recurriendo a los viejos autores de la sociología clásica o recurriendo a nuevos autores contemporáneos de la sociología moderna, está claro que las clases sociales nuevamente están adquiriendo la calidad de un concepto de reconocimiento ciudadano, tanto académico, institucional. Hay clases sociales. Ahora bien, en el caso de Bolivia, si uno hace una mirada de los últimos 80 años, 70, 80 años, como somos una sociedad de tendencia más izquierdista respecto a todo el continente, siempre el concepto de clase social ha estado presente. Es un concepto que lo usamos, lo hemos usado anteriormente, pero en verdad cuando uno revisa la bibliografía sobre Bolivia hay muy poca investigación real, de campo, estadística,
sobre las clases sociales. Vienen a mi mente 3 o 4. La primera, la de, por supuesto, la clásica de Guillermo Lora, en sus tomos sobre la historia del movimiento obrero, que es un texto clásico de la sociología boliviana, con la limitación de que se trata de una historia a partir de los documentos de los congresos. No es una historia de la estructura real de la clase, o en este caso de las clases sociales, sino una historia lineal de la calidad y la radicalidad de los documentos de los congresos. Es una forma de estudiar la clase social, lo es, pero es una forma incompleta. En los años 80, cuando regresó la democracia, hubo un esfuerzo interesante de un colectivo del Partido Comunista, si no me equivoco, se llamaba Roalba, compañero, ¿dónde está aquí mi ex compañero que me ha presentado? No, Roalba, si no me equivoco, que era un colectivo de investigadores que hicieron un esfuerzo no para estudiar a la clase obrera, sino para estudiar a las clases dominantes. Y de hecho fue lo mejor que he leído y que tiene Bolivia en todos estos años para intentar entender cómo estaba estructurada el año 84, 85, 86 las clases dominantes. Es un texto clásico agotado que valdría la pena volver a reproducirse, porque no solamente se fijaba en las clases subalternas, sino que se fijó ante todo en las clases dominantes. En los años 90 hubo otro esfuerzo para estudiar a la clase obrera, ya no tanto a partir de los documentos sindicales, sino a partir de discurso, estructura orgánica, procesos de sindicalización, y lo hizo el profesor Jorge Lasarte. Dedicó mucho tiempo al movimiento obrero, él venía de una herencia trotskista anterior y cargaba todo ese bagaje de conocimiento y de interés, y sí nos dejó un esfuerzo mejorado del estudio de la clase obrera, ya no simplemente a partir de los documentos, sino a partir de una vida orgánica un poco más sistemática. Y el último esfuerzo que se hizo para estudiar a las clases sociales, en este caso a la clase obrera, fue un taller que hicimos en la carrera de Sociología de la UNSA, aquí en La Paz, para estudiar al movimiento minero y al movimiento fabril boliviano, y hacer toda una conceptualización de la condición obrera contemporánea. Y ahí nos fijamos no solamente en documentos, sino en estructura productiva, en estructuras simbólicas, en estructuras asociativas. Fue un esfuerzo un poco más amplio de estudiar las clases sociales, no simplemente por el salario, ni simplemente por el documento aprobado en un congreso, sino por condiciones de vida. Pero luego, capaz la mente me traiciona, pero no tenemos a la vista estudios serios de clases sociales en Bolivia, aunque todo el mundo menciona las clases sociales en Bolivia. Y esta es una deuda pendiente de las ciencias sociales bolivianas, estudios contemporáneos o anteriores de cómo se van conformando las clases sociales en Bolivia y en el mundo. Una investigación más que tengo en mente es el estudio de la clase económica dominante en Santa Cruz, hecha por un sociólogo, Nicolás Laguna, cuya tesis de sociología fue justamente estudiar a la clase dominante en la sociedad cruceña en los años 90 y 2000. Entonces tenemos algunos estudios empíricos mucho más detallados de las clases sociales, pero en verdad nuestro acercamiento a las clases sociales en Bolivia, a pesar de que es de uso común, está adquiriendo nuevamente un papel relevante en el debate, no solamente académico, sino también en el debate institucional y en la toma de políticas públicas. Tenemos un conjunto de deudas pendientes muy grandes para tener un mapa real de las clases sociales y cómo éstas se van modificando. Una segunda distinción que quiero hacer en el concepto de clase social, especialmente dirigido a los alumnos, los estudiantes, es siempre tomar en cuenta la diferencia entre lo que es una clase social conceptual
estadísticamente construida, probabilísticamente armada, y lo que es una clase social real en movimiento. Ambos son objetos de investigación, pero no necesariamente coinciden. Estadísticamente, utilizando variables, uno puede elegir distintas variables, uno puede hacer un mapa social para establecer nubes, es decir, lugares donde se van congregando estadísticamente la ubicación de sujetos sociales. Vamos a llamar a eso, a esta nube condensada clase social, a partir de ciertas variables: condición económica, propiedad, titulaciones, etc. Y uno puede armar la estructura social a partir de estas herramientas estadísticas, a partir de estas herramientas sociológicas, y tener un mapa de las clases sociales. Esta es un mapa conceptual, es una construcción teórica, firme, sólida, sustentable, lógicamente construida, pero no es la clase real. Eso Bourdieu llama una clase teórica. Y la otra es el sujeto colectivo en movimiento, visible a través de sus movilizaciones, de sus discursos, de sus reivindicaciones, de sus maneras de agregarse, de sus maneras de articularse con otros. Entre la clase social teórica y la clase social movilizada, a veces puede haber, digamos, sobreposición, a veces no. A veces uno puede construir una clase teórica, una clase social teóricamente válida, pero que socialmente, visiblemente, como actor colectivo no existe, que está fragmentado. En las estadísticas está más o menos condensada, en la vida real está más o menos disipada, fragmentada. De hecho, eso casi siempre sucede en las sociedades del mundo, a no ser de que surgen las luchas sociales. Y ahora en el mundo comienzan a surgir luchas sociales. Todos tienen su Wall Street Occupy, tienen su movimiento M no sé qué en España, tienen sus chalecos amarillos en Francia, tienen sus camioneros contra Uber o sus taxistas en Alemania. Todos comienzan a tener un conjunto de sectores sociales que comienzan a movilizarse. Entonces ahí la clase teórica construida estadísticamente con herramientas sociológicas ayuda a entender las posibles acciones a futuro de estas clases sociales movilizadas. Entonces esta es una diferenciación obligada. No confundamos la construcción conceptual sólida que uno hace de una clase social a partir de entrevistas, datos, números, y la clase social real movilizada. Esta no siempre existe. Y no siempre existe como clase compacta. Por lo general son sectores sociales que se solapan. Lo que le he llamado yo la forma multitud, la forma plebeya, en la que se sobreponen, se mezclan, se hibridizan sectores variados que en la teoría fundada, realmente fundada, están separadas, y en los hechos reales a veces se entremezclan. Y el investigador tiene que tener la capacidad de establecer esas diferencias. Esa fue una de las grandes errores de la izquierda en los años 50, 60, 70, que confundía la clase teóricamente construida con la clase realmente movilizada, y no siempre coincide. Tiende a coincidir, porque la estadística te muestra que estos sectores reales tienden a tener condiciones de vida parecidas, tienden a tener maneras de ubicarse en el mundo parecidas, pero no necesariamente han de articularse colectivamente de esa manera. Podemos ver fácilmente de que sectores pertenecientes a otra clase social actúan o pueden actuar bajo banderas de una clase social distinta. Eso es normal en la vida real.
Y el investigador tiene que tener la capacidad de discernir, de diferenciar estos dos planos diferenciados de la investigación: la construcción teórica y la realidad movilizada. Dicho esto, la pregunta es: ¿a qué vamos a llamar una clase social? ¿Qué es una clase social, Álvaro? De manera muy general, están aquí varias definiciones en la bitácora intercultural. Hay que revisar, o uno puede revisar el debate sociológico, pero más o menos una clase social es un conjunto grande de personas que tienden a tener condiciones de vida más o menos similares, actitudes ante la vida más o menos similares, formas de unificación cultural más o menos similares. Cuando te encuentras con un grupo de personas grande que tiene condiciones de vida, tanto económicas como sociales y culturales, más o menos similares, estás ante el inicio de una clase social, ante el inicio de conceptualizar una clase social. Dentro del marxismo, en el siglo XX, una forma rápida de construir el concepto de clase social y luego con ello de lucha de clases fue el diferenciar a las personas por su relación con la propiedad, con medios de producción. Si eres propietario de medios de producción, perteneces a las clases altas. Podemos llamarle la burguesía, la aristocracia, lo que quieras. Y si no tienes propiedad de medios de producción y trabajas para los que tienen propiedad de los medios de producción, eres la clase obrera. Es una definición muy simple, muy práctica, pero no necesariamente muy útil. Y en medio de estos dos sectores están los que son híbridos. Tienen una cercanía con medios de producción, pero no trabajan para los propietarios de los medios de producción grandes. Entonces las colocamos en la clase media. Estos sectores híbridos, medio de difícil identificación, en el siglo XX era muy corriente dentro del marxismo lanzárselos al lado de la clase media. Claro, ya había una mezcla terrible, ¿no? Estaban campesinos, estaban gremiales, estaban pequeños propietarios, estaban cuentapropistas, estaba el taxista, estaba el artesano, pues y todo eso iba al lado de la clase media. Dentro del análisis institucional global, Banco Mundial, Naciones Unidas, ha resultado más útil una derivación de esta manera de clasificar a las personas, pero ya no por la relación con los medios de producción, sino con ingresos. Los ingresos. He de medir que las personas que reciben desde 0 hasta $10, me las ubico, no hablo de clases sociales, porque para qué entrar en esos debates tan específicos, voy a llamarle estrato social bajo. A los que están entre $10 y $50 día, le voy a llamar ingreso medio, y a los que están por encima de $50 residualmente, los llamo los residuales o las clases altas o los estratos altos. Es una manera muy práctica de medir. Ambos, la clásica de los años del siglo XX, el marxismo oficial, es útil, rápidamente te permite escindir el mundo, pero no es muy práctico porque te coloquen en las bolsas a las personas muy diversas. La clasificación que hacen las instituciones mundiales es muy útil, pero por supuesto tampoco es una definición completa, ¿no? Porque estás diferenciando a las personas simplemente por el ingreso. Pero ¿qué hago con un obrero de Interior Mina que gana 15.000 bolivianos? Está claro que es un obrero, es un minero,
Bueno, de perderse, saca el mineral, 8 horas allá adentro, 35, 40 grados, perforando la roca. No hay donde perderse, es un proletario. Pero su ingreso es de clase media, incluso más que un profesional. ¿Dónde lo ubico? Ese es el problema con la definición institucional. Si solamente me preocupo de los ingresos, me ayuda a clasificar a la sociedad, pero no puedo ver este tipo de realidades importantes, no meramente de detalles, para entender a cabalidad la verdadera estructura de diferenciación social de las personas en Bolivia, en el continente, en Francia, en Rusia, en Suecia, lo que quieran. Entonces, es útil y de hecho es lo que se usa ahora mucho en las estadísticas estatales en el mundo entero, pero está claro de que no es suficiente, Hay una definición que mezcla el compromiso político con la capacidad de establecer variables prácticas, medibles, porque eso le pide a un investigador, medirle a la clase social. ¿Qué se debe medir? Medirle sus recursos, cómo clasifico a alguien. Y entonces está la definición medio burdiana, weberiana, que recoge cosas del marxismo y que recoge cosas de Weber, y que te dice, oye, si tú quieres estudiar las clases sociales, fíjate en 4 coordenadas. Y con esas 4 coordenadas vas a armar tu espacio social en 4 dimensiones, al estilo de Einstein. La primera coordenada, la economía, evidentemente la economía, que es clave. Y en la economía hay que diferenciar propiedad e ingresos. De hecho, esto hace a su modo el profesor Piketty, cuando estudia las diferencias sociales, no se contenta solamente con la propiedad, sino que estudia también el patrimonio de los sectores y ve que las clases altas van a seguir siendo altas, por definición, en el mundo entero. Es interesante, pero solamente se fija en este eje, el eje de capital económico, le llama Bourdieu. Primer eje del espacio en 4 dimensiones. El segundo eje es el capital cultural, te dice. ¿Y cómo mido el capital cultural? Pues dime si has acabado tu escolaridad, en qué colegios has estudiado, si has acabado la licenciatura, si has acabado la maestría, si has acabado alguna formación técnica, si tienes un doctorado, tienes un postdoctorado, si tienes una biblioteca a tu alcance, si tienes un conjunto de herencias en el ámbito cultural que incrementan tus medios disponibles para ubicar y transar de mejor manera tu ubicación en el espacio y las disputas culturales, etcétera, 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 etcétera. Entonces, vamos desde los títulos hasta los libros, hasta los reconocimientos, hasta las herencias. Es un segundo eje de medición de una clase social. El tercer eje de medición es el capital social. Él tiene una definición propia de capital social que tiene que ver con tus vínculos sociales. ¿Cuáles son tus vínculos sociales en los que te apoyas y que los utilizas, los gatillas para obtener algo? La familia, el paisanaje, el grupo de la promo, el grupo de la comparsa, etcétera, etcétera. Tus redes sociales en el sentido, no de las redes del internet, sino de estos vínculos prácticos que tienes con otras personas, que las frecuentas y alimentas cotidianamente y que las convocas para obtener algún tipo de bien llegado el momento necesario. En el caso de Bolivia está clarísimo, es la familia y el lugar de nacimiento, en fin, el conjunto de esas estructuras que socialmente vamos construyendo en una sociedad con fuerte herencia y presencialidad. Este es tu capital social, es tu tercer eje. Y luego incorpora un cuarto eje, que es el capital simbólico, que es un derivado del estatus weberiano, que tiene que ver con tus reconocimientos, tu estructura de reconocimientos sociales que logras o acumulas a lo largo de la vida.
Usted dice, ¿quieres ubicar a una persona en el espacio social? Dime cuánto mide en el eje económico, cuánto mide en el eje social, cuánto mide en el eje simbólico y cuánto mide en el eje cultural, y ahí vas a encontrar dónde está ubicado ese señor. Y si muchos señores se van agrupando alrededor de ese lugar, esa es una clase social. Es una forma muy práctica para el sociólogo, el ciencista político, para el investigador social, e incluso para los compañeros del INE, para estudiar eso. Es mucho más manejable. Y eso es una mezcla de elementos marxistas con elementos weberianos. Y de hecho es la manera que más me gusta en lo personal, que es más práctica para entender cómo puedo identificar o cómo puedo estudiar la conformación de grupos sociales en la realidad boliviana. En el caso de Bolivia, hemos hecho unos aportes. Hace más de 19 años, 18 años, propusimos una categoría que hemos llamado el capital étnico. Junto con el capital económico, con el capital social, con el capital cultural y el capital simbólico, en sociedades coloniales, y Bolivia es una sociedad postcolonial, tiene importancia el capital étnico. Es decir, el manejo, el acceso, la propiedad somatizada por lo general de la etnicidad legítima dominante. ¿Qué es esto? La etnicidad legítima dominante. Tu apellido, tu color de piel, tu vestimenta, tu idioma, tu herencia cultural. En las sociedades postcoloniales, la etnicidad indígena siempre ha sido un bien devaluado, en tanto que la etnicidad heredada de la dominación y que representa a los invasores, a los que colonizaron, a los que llegaron al continente, la etnicidad legítima. Entonces, hasta hace como 10 años, a mayor blanquitud social, mayor capital étnico. A mayor indianitud social, menor capital étnico. Y entonces se daban paradojas de que podías tener mucha economía, pero tenías un capital étnico bajo, devaluado, indígena, tu ubicación en el espacio social era del medio para abajo. Y a la inversa, podías ser pobre, no tenías mucha economía, como los hijos empobrecidos de la vieja oligarquía de los años 50, pero eras portador de la etnicidad legítima, del color de piel, del color de ojos, del idioma, de las gestualidades, del apellido, del estirpe. Y entonces, aunque seas pobre económicamente, pero eras rico étnicamente, y entonces tu posición social se elevaba. Eso se mantuvo hasta los años 2005, 2006 en Bolivia, donde hay una inversión de la polaridad étnica. Y sucede ahora la inversa, pero de eso vamos a hablar después. Entonces hemos propuesto para estudiar Bolivia el capital étnico como un quinto capital, como un quinto bien, acaparable, disputable, acumulable y diferenciable. Un capital es eso, un bien que uno puede acaparar, usufructuar, intercambiar como una cosa. Y luego hemos incorporado no sé si es un sexto eje, el concepto que hace un rato manejaba nuestra representante del PNUD, el sentido común. Y ahí me baso enteramente en Marx, en una frase bellísima que él dice: las clases sociales, más o menos estoy parafraseando, he dejado mi texto no sé dónde, porque en el camino, las clases sociales se diferencian, se distinguen por las condiciones de vida, dice, por los intereses y la cultura. Yo se lo voy a agrupar en el sentido común. Esa es una lectura gramsciana de Marx, si ustedes quieren. Y eso lo incorpora. Un elemento
no como un nuevo capital, sino como una manera de estudiar a las clases sociales. Marx nos mostró que se puede estudiar a la clase social a partir de sus propiedades. Bourdieu nos mostró que se puede estudiar a una clase social a partir de sus estilos de vida, de sus gustos. Qué come, cómo se viste, a qué cine va, qué lee. Y propongo que también se puede estudiar a las clases sociales por su sentido común. ¿Qué es el sentido común? 4 cosas: preceptos lógicos, preceptos morales, preceptos instrumentales y preceptos procedimentales pre-reflexivos que uno utiliza en la vida cotidiana miles de veces sin darse cuenta que los está utilizando. ¿Qué es un sentido común? Es que cuando ustedes entraron a este salón, se sentaron y nosotros nos vinimos acá. ¿Por qué no se sentaron ustedes acá y nosotros allá? Había un sentido común de que el expositor viene adelante y los oyentes van a sentarse. Pues eso no es natural, es un sentido común que uno no lo piensa, lo realiza, lo ejecuta. La lógica del lenguaje es un sentido común. Y no se olviden que el lenguaje, lo sabemos con Austin y Searle, es el que construye instituciones. El lenguaje tiene un poder performativo de instituciones. Pues ese lenguaje también forma parte de la construcción de nuestro sentido común. Entonces, puedo estudiar las clases sociales por su economía, por sus capitales, por sus estilos de vida y por su sentido común. Esa es una hipótesis que la hacemos. Ahora hay que hacerlo. Fácilmente decir eso hay que hacer, pero ya ponerse a hacer el trabajo de campo es una cosa muy difícil y requeriría 10, 20, 30 investigadores, unos 3, 4, 5 años. Tenemos entonces definición de clase social. Ahora, clase media. ¿Y por qué clase media? En los textos que están acá, que recopilan debates que ha habido en los periódicos, hacemos una propuesta, una hipótesis de trabajo de lo siguiente. Primera hipótesis de trabajo. En Bolivia hay una nueva clase media. Siempre ha habido una clase media, siempre. La hipótesis es, ha surgido en los últimos años una nueva clase media. Y ojo, hay que demostrarlo no únicamente por sus ingresos, sino por otros componentes más. Su capital cultural, su capital social, su capital étnico invertido. La segunda hipótesis. Esta clase media se caracteriza por 5 o 6 cosas. La primera, el acceso a propiedades medias, diversas, en distintas actividades, un ingreso medio superior. Ahí robamos los conceptos al PNUD y al Banco Mundial y a todos los institucionalistas. Tienen un origen popular, vienen de abajo, han emergido en los últimos años, vía el comercio, vía la manufactura, vía el sistema cooperativo, vía el transporte, vía las universidades. En tercer lugar, tienen una afirmación identitaria, es decir, son portadores de estilos de vida diferenciados. Para ser clase media no tienes que ponerte necesariamente el traje, ir al mega, ¿cómo se llama? El mega center, no necesariamente ni mandar a tu hijo necesariamente al SAS. Puedes también ser clase media haciendo preste. Incluso hay más clases medias que tienen más plata que los que van al megacenter y viven en la zona sur. Y despliegan una forma visible de su ascenso social. Los cholets, los prestes, sus fiestas, son formas de visibilización y de construcción de una estética diferenciada de su identidad. Es una hipótesis, no lo estoy demostrando, estoy lanzando ideas a investigar. Tienen una relación fluida con el Estado, no viven del Estado. A diferencia de las anteriores clases medias y altas,
que en los años 50, 60, 70 y 80 crecieron en la sombra del Estado, amamantados por el Estado. Esta otra clase media es una clase media de origen popular muy autónoma. Puede tener vínculos con el Estado y surgen pequeñas empresitas de construcción, pero también tiene negocios propios, actividades propias, en la que el Estado tiene una relación de tolerancia y de incentivo por vía de la mejora económica, el circulante, el que haya dinero para que el comercio funcione, para que el transporte funcione, para que la venta de comida funcione, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sector que gradualmente, no totalmente, comienza a desterritorializarse. Si ya tengo agua, si ya tengo luz, si ya tengo alcantarillado, si ya tengo internet, si ya tengo movilidad, si ya tengo escuela, si ya tengo para pagar mi salud, ya no necesito afiliarme o ser un militante activo del sindicato. Puedo ir, pero me voy distanciando. En otros casos no necesariamente así. Hay un excelente estudio de clase media en Yungas, no me acuerdo el nombre de una señorita, que muestra una clase media yungueña que se mantiene en el sindicato. Igualmente debe estar pasando cosas aquí en las ciudades, pero hay una tendencia gradual a una desindicalización en la medida que ya va resolviendo necesidades básicas. Y por supuesto es una nueva clase media que tiene en las redes sociales del Internet un nuevo mecanismo de construcción de lealtades, de fidelidades. Me llamó la atención en torno a esta hipótesis lo que me pasó hace unos días cuando me encontré con compañeros cooperativistas que me decían: vicepresidente, yo también soy clase media. Excelente, compañero. ¿Y cómo es tu trabajo? Yo trabajo en una cooperativa, allí extrayendo estaño. No soy socio, soy uno de los que entra a la veta con mi barreno, con mi perforadora, trabajo mucho, me sacrifico cuando encuentro la veta, pero gano bien. Y ahora con lo que he ganado he mandado a mi hijo a la universidad. Sigo en el sindicato, sigo estando en el sindicato, no me he separado de mi federación, pero ahora mi hijo está en la universidad, tengo una casita que me he comprado en Sofocachi y le voy a comprar mi auto. Soy clase media. Interesante, porque la hipótesis inicial de que esta clase media nueva se estaba diferenciando de las estructuras corporativas es a medias. Algunos sí, si va por el lado de las profesiones liberales, y los que se mantienen en actividades laborales, productivas o comerciales de una intensa trama social, mantienen la fidelidad del sindicato o de la agrupación, de la junta de vecinos, etc. Entonces ahí hay un enriquecimiento a partir del debate de esta hipótesis de esta nueva clase media. Usan las redes, pero también usan el sindicato o el gremio como un lugar de construcción de identidad, de obtención de formación, de información, de defensa de intereses, etc. La segunda hipótesis fuerte que hemos hecho es de que estaríamos asistiendo a una, no sé cómo llamarle, un desplazamiento social dentro del espacio social de las clases sociales. Si una clase media de este tamañito, de 10, está aquí, le ha costado mucho mandar a sus hijos a un colegio privado, tener ahorros para comprar una casita, no muy grande, vivir de su profesión, etc. Pero si luego a este mismo sector de 10 entran 20 que tienen el mismo dinero para comprar una casa al lado, que también le quieren llevar a su hijo al mismo colegio privado, que tienen en el banco la misma cantidad, un poco más de dinero que el anterior, ¿qué está pasando? Que donde había 10, las opciones a disputar y a pelearse entre 10 eran menores que cuando tienes que disputar el espacio entre 30 o 40 personas. En sociología le llaman esos procesos de desplazamiento, reemplazamiento social. La segunda hipótesis que manejamos acá es de que está habiendo eso en la clase media.
No voy a usar estrictamente el dato que da PNUD de estos 3 millones de personas que han pasado a la clase media, quizás sean menos, porque hay que diferenciar los que son obreros, pero con buenas condiciones de vida o mejores ingresos, en fin. No supónganse 1 millón o 2 millones, es el doble de lo que había antes. Ya es el doble de lo que había antes. Y entonces, si antes las opciones y los privilegios había que repartirlos entre 1 millón, ahora esas opciones y privilegios hay que repartirlo entre 2 o 3 millones. Y por lo tanto, unos sobran. Es un hecho objetivo, no es un hecho calificativo. La hipótesis que manejamos es que hay una pugna entre esta nueva clase media ascendente y la clase media tradicional por ocupar un mismo espacio de oportunidades, de opciones, de vivienda, de recursos, de colegios, de reconocimientos. Donde antes había 10, ahora hay 30. Y por lo tanto, las incomodidades en ese espacio se acrecían. Esa es la segunda hipótesis. Hay una disputa interna dentro de los procesos de emplazamiento social. Y usaba el concepto de ascendente y descendente. Si eso no les ha gustado a algunos porque se han sentido ofendidos, hablaremos de que hay procesos de evaluación y de devaluación social. Y ahí nadie se va a sentir ofendido. Procesos de devaluación y valuación social. Y la tercera hipótesis que hemos manejado es que estamos en una encrucijada. O bien esta nueva clase media de origen popular crea su propia manera de representarse, su propia estética del mundo, su propia visión del mundo, heredada de su raíz popular, indígena, campesina, etc., obrera. O bien sucede eso, y entonces va a haber una disputa interhegemónica entre clases medias, o bien la clase media ascendente se va a disolver dentro de la clase media antigua, intentando imitar sus gustos, imitar su identidad, imitar su cultura. Es normal que cosas así teóricamente puedan suceder. ¿Qué está pasando en Bolivia? Yo creo que hay las dos, y un estudio serio podría validar o no. Esas son hipótesis lanzadas a la investigación. Entonces resumo las 3 hipótesis. Nueva clase media de origen popular indígena. 2. Disputas intersectoriales al interior de la clase media. Y tercera, que hay una bifurcación entre posibilidades de una nueva estética, un nuevo ideario capaz de clase media, capaz de disputar la hegemonía de clase media, el sentido común de clase media a la antigua clase media tradicional, o bien un proceso de subsunción, supeditación estética, cultural, identitaria, discursiva de las nuevas clases medias a las viejas clases medias. Esas son las 3 hipótesis que hemos lanzado. Y en torno a eso se ha armado un debate que lo recoge este libro. Hay textos muy lindos, yo no quiero resumirlos todos, simplemente mencionar algunos puntos de ellos. Está el texto de Figueroa y Pérez, que hace esta explicación de los estratos medios, de los estratos bajos, medios, y dentro de los medios, los vulnerables y los estables. Es una excelente letra de investigación, y me traje aquí el libro que para mí fue una revelación, un libro que también lo hizo la gente del PNUD, que lo coeditamos y que es casi como mi Biblia para explicar lo que está pasando en Bolivia. Movilidad socioeconómica y consumo en Bolivia. Es un excelente texto. Y la reflexión de Figueroa y Pérez en parte se apoya en esta investigación que hizo el PNUD con la vicepresidencia. Vale la pena leer. Es lo mejorcito que he leído sobre clases medias. Su concepto de clase media está claro que no es muy fuerte, pero no importa. Sus datos son poderosos. Y la manera de estudiar los datos son extraordinarios. Vale la pena leer. He visto que han sacado otro texto en Cochabamba, aquí han sacado otro. Creo que es el mejor. Este texto de este grupo de investigadores del PNUD es lo mejorcito que tenemos ahorita en cuanto a acercamiento a clases medias. Ojalá que el profesor Amaru haga su tesis
de doctorado sobre la clase media y será ya lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero de momento tenemos este texto del grupo de investigadores. Sus nombres los esconden para que quede como un hecho colectivo, pero tiene nombre y apellido. Hay que respetar. Me saco el sombrero por esta investigación, que está muy buena. Me quedo con dos datos. En este texto van a encontrar cuánto la clase media dedica a la educación, por ejemplo. La importancia de la educación. Cuánto le dedica a las comunicaciones. En fin, hay más datos. Y también una cosa que quiero de manera honesta reconocer. Cuando yo me encontré con una de las investigadoras de este texto, ella me dijo, y hizo perforó mi cerebro: Álvaro, inversión en temas de salud y educación para movilidad social son mucho más duraderas y eficientes que inversión en transferencia de recursos monetarios. Me dijo eso un encuentro que tuvimos a la rápida, esta investigadora Paz, y eso me lo dijo hace 2 años, un año y medio. Y en parte, no únicamente, el que nos hayamos animado a hacer el seguro universal de salud tiene que ver con este consejo de un investigador sano, honesto. Oye, Álvaro, lo mejor para Bolivia es invertir en temas de salud y educación, porque eso te garantiza más estabilidad en tu movilidad social. El dinero no tanto. Es necesario, pero no tanto. Te agarramos la palabra. 1 año y medio después de esa recomendación que me hizo la investigadora Paz, tenemos ahora un seguro universal que comienza a andar, y creo que ella es un poquito una de las parteras de esa decisión que la tomó el Estado. Es decir, esa es una muestra de cómo la investigación social tiene efectos en políticas públicas, directa o indirectamente. Está un excelente texto de Comadina, sociólogo cochabambino Comadina, que estudia cómo se dio el proceso de la conflictividad social con los médicos en 2017-2018. Hace un análisis. La hipótesis que él maneja es de que ahí se fue constituyendo una especie de sujeto social con ciertas características. Hubo crisis de representación, tuvieron capacidad de agregación, hubo toda una recuperación de viejos repertorios de movilización, como las movilizaciones, pero también la incorporación de las redes sociales. Es una propuesta para decirte, oye, también las clases sociales pueden constituirse en sujetos sociopolíticos. Y lo que pasó con los médicos entre enero y febrero del 2018 es un ejemplo de eso. No voy a debatir, tengo varias críticas, cierta ingenuidad frente al uso de las redes y el uso del modo de agregación a través del miedo, que es un modo de agregación conservador, pero bueno, eso no está en debate. Es una excelente propuesta para estudiar cómo las clases medias en ciertas circunstancias y en ciertos segmentos pueden constituirse en sujetos colectivos de acción política, de acción pública. Está el trabajo de Fernando Molina, que hace toda una propuesta en torno a lo que es el proceso de cambio. Me llamó mucho la atención sobre su propuesta de que en parte el proceso de cambio ha entrado en contradicción con la clase media blanca, y de hecho eso luego lo desarrolla Fernando Molina en otros textos que ha escrito posteriormente, y su debate que tiene con Carlos Mesa apunta un poco a esta hipótesis que él desarrolla, pero aquí hace esta propuesta de la contradicción entre clase media blanca y proceso de cambio. Está el texto de Jorge Villano en torno a las debilidades del proceso de cambio en su relación con las clases medias, el reclamo sobre temas de ausencia de politización de los sectores populares, cosa que se repite con Juan Carlos Pinto también. Está la investigación de Amaru, que es un adelanto
de su tesis doctoral, y claro, muy culta, muy amplia. Nos hace un estado de la cuestión de cómo está el debate de clases sociales en el mundo, cómo se ha construido en Bolivia las categorías para diferenciar a las personas, desde la colonia con categorías tributarias, la república con categorías étnicas hasta llegar a las clases sociales, y su propuesta de la clase media en el debate actual como una circunscripción imaginada, donde distintos actores políticos o institucionales intentan depositar en ella un conjunto de atributos o de intereses políticos. Están también el trabajo de Ithazo Arias, lo pronuncio mal, perdón, cuya preocupación y angustia me llamó mucho la atención. Recogiendo párrafos de mi texto, decía, está bien, si es cierto lo que dice Álvaro, estamos ante la conformación de una clase media nueva desterritorializada y por lo tanto no de agregación colectiva, sino amorfa. Y mi respuesta es sí o no, y sí y no. No, porque como acabo de decir hace un rato, esta nueva clase media, una parte se desterritorializa, especialmente las que vienen de profesiones liberales, pero otra parte no se desterritorializa. Los que se involucran en actividades de comercio, de transporte, de producción, necesitan rearticular su red de fidelidades tradicionales para que les vaya bien. Incluso las más globalizadas, las que tienen negocios con China o con Rusia o con Alemania, necesitan esta red de paisanaje, de vecindad, para armar su negocio, para armar su propuesta, para armar su emprendimiento, y por lo tanto no se separa radicalmente. Pero además, ya más en términos teóricos, cuando uno lee el Manifiesto Comunista y ve a Marx cómo describe a la clase obrera, ve cómo la clase obrera en sus inicios se va formando amorfamente, desorganizadamente, es más, en competencia unos con otros. La conformación de cualquier clase subalterna es así. Y luego, cómo a partir de esa fragmentación, de ese amorfismo, dispersión e individuación y competencia, cómo los trabajadores se ven compelidos a agregarse. Ya no como algo producido por la empresa, sino como algo decidido por ellos. Y en ese momento estamos ante la construcción de una clase social, o en el viejo concepto, una clase para sí, digámoslo. Entonces, sí, ciertamente es una preocupación de Arias, pero esa sería mi respuesta. Oigan, en definitiva, tenemos un lindo texto que ahora temáticamente se ha dedicado a las clases medias. Hay aportes muy diversos, y felicitar a Naciones Unidas que haya promovido este debate. Es un debate que no solamente tiene connotación política, sino tiene connotación académica y tiene connotación institucional. Cosas que se están manejando aquí tienen que ver con políticas de Estado. Van a tener que ver con políticas de Estado, que es un poco la misión que tiene Naciones Unidas y PNUD en cualquier parte del mundo. Y finalmente, una de las preocupaciones, porque nos dio muchas, nuestra representante del PNUD, ¿cómo consolidar institucionalmente los logros? ¿Cómo construir esto? ¿Cómo hacerlo en sentido común? Es una pregunta muy buena. No tengo yo una fórmula, un algoritmo, pero la clave de un modelo de desarrollo para generar consensos en torno a él tiene que ver mucho alrededor de en qué medida es capaz de generar mínimas condiciones de satisfacción de necesidades de las gentes y mínimos o medianos mecanismos de ascenso social. Europa, con el neoliberalismo, ¿por qué están surgiendo corrientes populistas de derecha? ¿Por qué está surgiendo el fascismo?
o el posfascismo, como dice el investigador italiano, fundamentalmente porque hay como un límite, se han generado demasiadas desigualdades y entonces ahora no hay un consenso. Europa no tiene un consenso. ¿Cuál es su destino? ¿Globalización o proteccionismo? ¿Libre cambio o proteccionismo? ¿O una mezcla de ambos? No hay un consenso. En Europa y Estados Unidos están debatiendo cuál es el futuro de su país y cuál es el futuro del mundo. ¿Por qué surge eso? Porque las posibilidades de ascenso social de los sectores populares se ha detenido. En algunos casos ha bajado. Y eso genera malestar en clases medias y genera malestar en clases bajas. Los votantes de Trump, los votantes del Brexit, los votantes de las corrientes postfascistas no son las élites. También hay sectores populares golpeados, también hay sectores de medios golpeados que están inconformes con esta globalización desbocada. Entonces, cuando surge eso, no hay acuerdo en torno al modelo. ¿Cuál es el modelo de economía en Europa? No saben. ¿Cuál es la clave de la consolidación institucional de un modelo económico? Que genere mínimas condiciones de ascenso social. Creciente ampliación gradual de bienestar social de las personas. Si eso se detiene, ahí todo puede pasar. Si eso se consolida, usted tiene consenso. Y ustedes fíjense en el debate político hoy, no se está debatiendo el modelo económico. Está debatiendo si eres o no eres corrupto, si eres o no eres narcotraficante, si eres o no eres autoritario, pero nadie pone en debate el modelo económico. Eso es bueno, porque es un modelo que funciona. No siempre va a ser así. Llegado un momento, va a haber un debate en torno al modelo económico si es que este ya no tiene un combustible que puede irradiar gradual mejora de condiciones de vida de las personas. Entonces, ¿cuál es la clave para consolidar institucionalmente los logros? Que lo que se ha logrado, que el modelo que se está construyendo genere ascenso y mejora social. Nuevas clases medias de consumo o nuevas clases populares que viven de mejor manera, como obreros, como campesinos, como indígenas, etc. ¿Se construirá esto como sentido común? Esos son mis sueños y mis ruegos. Pero construir un sentido común es un tema que tarda una década, una generación, por lo menos, o 2 generaciones. Nuestro cuerpo es el sentido común acumulado durante 3000 años. Los sentidos comunes son sedimentos de maneras de ubicarse moralmente en el mundo, de maneras de usar instrumentalmente las relaciones del mundo, las maneras de ubicarse lógicamente en el mundo, que uno los aprende desde que nace. Alba está sedimentando en su pielcita el sentido común hasta que somos mayores, y ese sentido común no se modifica fácilmente en una generación. Algunos pedazos del sentido común pueden ser cambiados los procesos explosivos de revoluciones, un pedacito, pero el resto sigue. Y la idea es que seguir trabajando, por lo menos toda una generación, en la educación, en las comunicaciones, en las redes, en la universidad, en las investigaciones, en el mundo sindical, en la vida familiar, para sedimentar un otro sentido común. Ahí soy un poco más, no pesimista, pero sí más pausado. Los sentidos comunes son lo más difícil de cambiar en el mundo. El Estado puede cambiar, la economía puede cambiar, pero lo último en cambiar es el sentido común, aunque para cambiar la economía y la política, lo primero que hay que cambiar es un pedacito del sentido común. Pero para que todo el sentido común se modifique, mi hija Alba va a tener un nuevo sentido común. Yo no creo verlo en mí, pero sí creo que mi hija recién va a poder tener un nuevo sentido común. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al vicepresidente del Estado Nacional, Álvaro García Linera, por la exposición que ha hecho. Y quiero, a manera de invitación también, decirles a ustedes que, de acuerdo con la vicepresidencia, vamos a replicar estas presentaciones en al menos 3 capitales más de departamento en nuestro país, probablemente Santa Cruz, Cochabamba y Tarija.
Ahora, al momento de cerrar este evento y de agradecerles por su asistencia, quisiera indicarles que se va a entregar el texto a la salida y también invitarlo a que compartamos un momento con un refresco, ¿sí? Allí tienen ustedes en la pantalla, tienen la dirección de la Bitácora Intercultural, como les ofrecimos, y a través de ello entonces pueden ingresar libremente en cuanto ustedes lo dispongan. Nuevamente, muchas gracias a las autoridades, a todos ustedes por su asistencia y al vicepresidente del Estado por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias.